Mi esposo despiadado atacó brutalmente a mi hijo de 7 años, de mi primer matrimonio. Cuando lo encontré, el miedo llenó sus ojos y no dijo nada. Desesperado por respuestas, activé secretamente una cámara oculta y lo que vi me dejó atónita. Las impactantes acciones de mi esposo fueron capturadas en video. Llamé a la policía, pero justo cuando estaban a punto de llegar, ocurrió un evento inesperado que dejó a todos boquiabiertos de incredulidad. Mi nombre es Lisa y tengo 37 años. Vivo en la vibrante ciudad de Denver con mi hijo de 7 años, Ethan. Mi vida ha sido un torbellino de responsabilidades y alegrías, pero déjame llevarte a cómo comenzó todo. En el momento en que pensé que había encontrado a mi socio perfecto, hace 2 años, asistí a una conferencia de negocios local centrada en iniciativas ecológicas. Me entusiasmó esto. Fue una oportunidad para establecer contactos, aprender nuevas estrategias para mi función como gerente de marketing y conectarme con personas con ideas afines. No sabía que esta conferencia cambiaría mi vida para siempre. En la conferencia, conocí a Brian, un abogado exitoso de la ciudad, alto y oscuro. Tenía cabello y una sonrisa encantadora que iluminaba la habitación. Él tenía 47 años, una década mayor que yo, pero la edad no parecía importar cuando empezamos a hablar. Nuestra conversación fluyó sin esfuerzo. Era inteligente y tenía esa calidez que tienen las personas de Drew. Recuerdo haber pensado que reconfortante fue hablar con alguien que no solo era elocuente, sino que también estaba genuinamente interesado en lo que tenía que decir. Después de la conferencia, nos mantuvimos en contacto y pronto empezamos a salir. Todo se sentía bien. Pensé que finalmente había encontrado a alguien que me entendía. Brian era genial con Ethan, quien al instante le tomó cariño. A menudo jugaban y yo disfrutaba viéndolos. Ese vínculo se sentía como una familia real. En 1 año, decidimos casarnos. Brian se mudó a mi acogedora casa en los suburbios y, por un tiempo, todo parecía perfecto. Él ayudaba en la casa. A menudo recogía a Ethan de la escuela cuando yo estaba ocupada en el trabajo. ¿Sabes? Me estoy volviendo bueno en esto de ser padre. Se burlaba, mostrando esa sonrisa encantadora. Yo me reía, agradecida por el apoyo, pero, a medida que pasaba el tiempo, comencé a notar cambios, no solo en Brian, sino también en Ethan. Mi otrora animado y alegre niño comenzó a retraerse. Ya no era el niño risueño que conocía. En cambio, se volvió callado y distante, evitando el contacto visual y retirándose a su propio pequeño mundo. Intenté hablar con él. Le preguntaba si algo le molestaba en la escuela o con sus amigos, pero él se encogía de hombros y decía, «Estoy cansado». «Mamá». Esas palabras nunca me sentaron bien. Pude sentir que algo estaba mal. Se volvió más preocupante cuando vi un gran hematoma en el brazo de Ethan una tarde. «¿Qué pasó aquí, amigo?», le pregunté con el corazón acelerado. Él se encogió de hombros y dijo que fue por una caída en el patio de recreo. Pero mis instintos maternales gritaban que algo no estaba bien. No podía quitarme la sensación de que el hematoma ocultaba algo más. Fue solo la punta del iceberg. Esa noche, mientras lo acostaba en la cama, le cepillé el cabello hacia atrás y traté de aligerar el ambiente. «Hola, cadete espacial. ¿Planeando un viaje a la luna?», bromeé con la esperanza de provocar una sonrisa. Él ni siquiera sonrió, solo susurró, «No, mamá». El silencio en su habitación se sentía pesado, como un peso presionando mi pecho. Besé su frente y me fui, pero no podía dormir. Me quedé en la cama, con pensamientos dando vueltas en mi mente. Seguía pensando en el moretón, en su distancia y en cómo Brian también se estaba comportando diferente. Él había comenzado a regresar a casa más tarde del trabajo, a menudo perdido en sus pensamientos. Su comportamiento había pasado de cálido y afectuoso a tenso e irritable. Tuve que descubrir qué estaba pasando. Después de una noche inquieta, decidí tomar las medidas necesarias para saber la verdad. Recordé haber leído sobre cámaras ocultas y cómo podían proporcionar evidencia en situaciones como esta. Esa idea se instaló en mi mente y comencé a formular un plan. Al día siguiente, compré una pequeña cámara discreta y la instalé con cuidado en la habitación de Ethan. Estaba bien escondida, pero posicionada para capturar todo. Esperaba que no llegara a esto, pero la idea de que Ethan fuera lastimado me llenó de pavor. Si algo está pasando, lo descubriré, me dije a mí misma. La determinación surgió dentro de mí en unos días. Más tarde, revisé las imágenes y mi corazón se aceleró mientras hacía clic en los videos, orando por un vistazo a la normalidad, pero mis peores temores se hicieron realidad. Allí estaba Brian, perdiendo los estribos y gritándole a Ethan. Vi con horror cómo golpeaba a mi pequeño, y el sonido resonaba en el silencio de la habitación. Este no era el hombre con el que me había casado, este era un extraño. Cuando la realidad de la situación me hundió,
Sentí que el suelo debajo de mí se desmoronaba. ¿Cómo pudo hacer esto? Mi corazón dolía por Eason, quien una vez había llenado nuestra casa de risas. Quería confrontar a Brian en ese mismo momento, pero sabía que primero tenía que reunir más pruebas. No podía actuar impulsivamente. Necesitaba ser inteligente al respecto. Al día siguiente, me acerqué a la hija de 21 años de Brian, Jenny. Esperaba que ella pudiera darnos una idea del comportamiento de su padre. Nos conocimos en un café local, y mientras me sentaba frente a ella, sentí una mezcla de ansiedad y esperanza. Jenny, necesito hablar contigo sobre tu padre, comencé, temblándome la voz. Ella me miró con preocupación grabada en su cara. ¿Qué pasa con él? Dudé, sin saber cómo formular mis palabras. Creo que algo anda mal. Eason está actuando de manera diferente y me preocupa. Jenny se movió en su asiento, con los ojos bajos. No he tenido la mejor relación con él, dijo. Sabes que él no siempre es el mejor padre. Sus palabras hicieron que un escalofrío me recorriera la espalda. ¿Qué quieres decir? Presioné. Ella respiró hondo y, mientras hablaba, la verdad se reveló. Brian había abusado de Jenny cuando era más joven, un hecho que había tratado de enterrar profundamente. Por eso ella se había distanciado de él a lo largo de los años. Mi corazón se hundió aún más cuando me di cuenta de que este hombre con el que me había casado tenía un historial de violencia. Si necesitas más ajustes o tienes otra parte que quieras reescribir, dímelo. Enfrentarlo hizo que se me revolviera el estómago, pero sabía que era necesario. Decidimos reunirnos nuevamente en el café para finalizar nuestro plan. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Le pregunté a Jenny mientras nos sentábamos en nuestra mesa habitual. El sol de la tarde arrojaba un cálido resplandor. Jenny asintió con expresión seria. Necesito hacer esto. Es hora de enfrentarlo. Nadie debería tener que soportar lo que hice. Admiré su valentía, pero el miedo por la seguridad de Eason me asaltó. Solo ten cuidado. Debemos asegurarnos de que estés a salvo, le advertí. Grabaré la conversación en mi teléfono. Ella me aseguró que él no lo vería venir. A medida que pasaban los días, observé a Eason de cerca, siempre en alerta máxima. Él parecía sentir mi ansiedad y a menudo me preguntaba si todo estaba bien. Sonreí y le aseguré que todo estaba bien, pero por dentro estaba un manojo de nervios. La idea de lo que Brian podría hacer si sentía la tensión en nuestra casa me perseguía. Finalmente llegó el día de la reunión. Jenny me envió un mensaje de texto justo antes de irse a ver a Brian. Estoy en camino. Deseo que la suerte esté de nuestro lado. Respondí con el corazón acelerado mientras caminaba por la sala. No podía concentrarme en nada más. El tiempo se sentía eterno. Cada minuto parecía una eternidad. Seguía repitiendo las posibilidades en mi mente. ¿Y si Brian? Me enojé. ¿Y si se volviera violento una hora después? Recibí un mensaje de texto de Jenny. Le pedí que hablara. Iré ahora. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras esperaba que ella llegara. Cuando Jenny finalmente entró por la puerta, parecía conmovida, pero decidida. Lo entendí, dijo, sacando su teléfono. Él lo admitió. El alivio se apoderó de mí, pero rápidamente fue reemplazado por una sensación de pavor. ¿Qué dijo? Le pregunté con voz temblorosa. Jenny reprodujo la grabación y, cuando la voz de Brian llenó la habitación, me sentí enferma. Eras demasiado débil, Jenny. Tuve que mostrarte disciplina. Y Eason necesita aprender a respetar. A veces, el amor duro es la única manera de... Esas palabras me helaron la sangre. No podía creer que había dejado que este hombre entrara en nuestras vidas. Necesitamos ir a la policía con esto, dije, mi voz temblando pero con nueva determinación. Estoy de acuerdo, pero necesitamos más evidencia. Una grabación puede no ser suficiente, respondió Jenny, con los ojos brillantes de determinación. Asentí, dándome cuenta de que tenía razón. Mantendré la cámara en la habitación de Eason y la monitorearé de cerca. Necesitamos capturar cualquier otra cosa que pueda suceder. Esa noche, mientras acomodaba a Eason en la cama, no podía quitarme la sensación de inquietud. ¿Te sientes seguro, amigo? Le pregunté, cepillándole el cabello hacia atrás. Él me miró con esos grandes ojos marrones, ojos llenos de inocencia. Por supuesto, mamá, ¿por qué no lo haría? Forcé una sonrisa, pero por dentro había una tormenta de preocupación. Besé su frente y salí de la habitación con el corazón pesado, sabiendo lo que sucedería bajo el techo de nuestra casa durante los próximos días. Mantuve la cámara en marcha, revisando las imágenes diariamente. Mi estómago se retorcía con cada visualización, esperando poder vislumbrar la normalidad, pero en lugar de eso me encontré con más ira explosiva de Brian. Él llegaba tarde a casa a menudo, ya de mal humor,
y lo escuchaba gritarle a Isen por errores menores, como no limpiar sus juguetes o dejar la luz del baño encendida. Me horrorizaba cómo podía tratar a mi dulce niño de esta manera. Esto no puede seguir así, me susurré a mí misma mientras reproducía las grabaciones una noche después de otro episodio de La furia de Brian. Decidí confrontarlo. Tenemos que hablar, dije con firmeza, sintiendo como mi corazón se aceleraba. Brian levantó la vista de su papel, sorprendido. ¿Cómo estás tratando a Isen? ¿Él es solo un niño?, exclamé, tratando de mantener mi voz firme. Su expresión se endureció. Estás exagerando, Lisa. Los niños necesitan disciplina. Necesitan entender las consecuencias. No, esto no es disciplina, es abuso, respondí, sintiendo el calor subir en mi pecho. Él se puso de pie, elevándose sobre mí. No sabes de qué estás hablando. Estoy haciendo lo mejor para ti. Cuando la discusión se intensificó, pude sentir el aire entre nosotros crepitar con tensión. Tenía que mantenerme fuerte por Isen. No dejaré que lo lastimes más. Iré a la policía si es necesario. Los ojos de Brian se oscurecieron y vi un parpadeo de algo peligroso. ¿De verdad crees que eso terminará bien para ti?, me advirtió con voz baja y amenazadora. Di un paso atrás, de repente con miedo, para proteger a mi hijo, declaré, aunque la duda se apoderó de mi mente esa noche. Mientras estaba acostada en la cama, pensé en lo que había dicho. Estaba decidida a proteger a Isen sin importar el costo. La cámara seguía grabando y haría lo que fuera necesario para garantizar la seguridad de mi hijo. La tensión en nuestra casa era palpable y sabía que estaba en una colisión inminente con el hombre que había amado. A medida que avanzaba la noche, no podía quitarme la sensación de que la tormenta apenas comenzaba. Los días posteriores a mi confrontación con Brian estuvieron llenos de una fuerte tensión que parecía asfixiar nuestra casa. Mantuve la cámara grabando con la esperanza de captar algo que probaría su comportamiento abusivo. Cada vez que revisaba las imágenes, el miedo arañaba mis entrañas. El hombre que una vez pensé que conocía se había convertido en un extraño, alguien que temía que realmente pudiera dañar a mi hijo. Isen permaneció felizmente inconsciente de la tormenta que se avecinaba a nuestro alrededor. Él seguía siendo un niño dulce y curioso que hacía preguntas sobre el mundo y hacía dibujos de superhéroes. Admiraba su capacidad de recuperación, pero podía ver destellos de inquietud en sus ojos cuando Brian estaba cerca. Me rompió el corazón una noche mientras preparaba la cena. Escuché la puerta principal cerrarse de golpe. Corrí. Brian llegó temprano a casa. Rápidamente miré la cámara de mi teléfono y lo vi irrumpir en la sala. La tensión era palpable y supe que algo estaba a punto de suceder. Isen jugaba con sus juguetes en el suelo. Miró a Brian y se le iluminó la cara. «Papá, mira lo que hice», dijo, sosteniendo un cohete de papel arrugado. La cara de Brian se retorció de molestia. «¿Qué es ese desastre? ¿No sabes cómo limpiar lo que ensucias?», espetó con voz aguda. Sentí una oleada de ira. ¿Cómo pudo hablarle a Isen de esa manera? Quería apresurarme, pero sabía que necesitaba reunir más pruebas, así que me quedé congelada en la cocina, observando cómo se desarrollaba la escena a través de la cámara. La sonrisa de Isen se desvaneció y dejó caer el cohete. «Lo siento, papá. Solo estaba tratando de divertirme», dijo en voz baja. Los ojos de Brian se oscurecieron. «¿Te parece que esto es divertido? Necesitas aprender un poco de respeto», gritó, su rostro lleno de rabia. En ese momento, no pude soportar más. Irrumpí en la sala, con la adrenalina subiendo a través de mis venas. «Brian, detente, ¿es solo un niño?», grité, mi voz elevándose por encima de la suya. Él se giró hacia mí. La sorpresa cruzó su rostro antes de transformarse en ira. «Mantente fuera de esto, Lisa. No tienes idea de lo que estás hablando. Necesitas tratarlo con amor, no con ira», supliqué, interponiéndome entre Brian y Isen. «Amor. Este niño necesita disciplina. Lo estás debilitando», escupió en respuesta, con los puños apretados a los lados. Me mantuve firme, negándome a dar marcha atrás. «No, Brian, tú eres el que es débil. Golpear a un niño no es disciplina, es abuso». En ese momento, la habitación estaba cargada de tensión y sentí una sensación de claridad invadirme. No podía dejar que siguiera así. «Voy a llevar esto a la policía», declaré, mi voz firme a pesar del miedo recorriendo mi cuerpo. Brian se rió, un sonido frío y amargo que envió escalofríos por mi espalda. «¿Realmente crees que eso terminará bien para ti? Te arrepentirás, Lisa». Mi corazón se aceleró al darme cuenta del peligro en el que estaba poniendo a Isen y a mí. «Estoy protegiendo a mi hijo, Brian. Eso es todo lo que importa». Se acercó, entrecerrando los ojos. «Te arrepentirás de esta decisión. ¿Crees que eres la víctima aquí? No sabes lo que estás pidiendo». En ese momento, Isen
sintiendo la creciente tensión. Tiraba de mi camisa. Mamá, yo tengo miedo, susurró su pequeña voz temblando. Me arrodillé, envolviéndolo con mis brazos. Está bien, cariño, estás a salvo. Lo tranquilicé, pero por dentro estaba aterrorizada. Podía sentir las paredes acercándose y sabía que tenía que actuar rápido mientras la noche avanzaba. Me quedé despierta en la cama con la mente acelerada. Las amenazas de Brian resonaban en mi cabeza. No podía dejar que el miedo dictara mis acciones. Tenía que proteger a Eisen a toda costa. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Reuniría las grabaciones y las pruebas que había recopilado durante las últimas semanas e iría a la policía. No podía dejar que el abuso de Brian siguiera sin control. Cuando Eisen se despertó, lo abracé fuertemente, decidida a protegerlo de la oscuridad que se cernía sobre nosotros. Te amo, amigo. Recuerda que no importa lo que pase, susurré, besando la parte superior de su cabeza mientras me preparaba para enfrentarlo. Sentí una mezcla de miedo y esperanza. Este era el momento que había estado esperando, pero también era el momento que más temía. ¿Me creerían? ¿Protegerían a Eisen? Con mi corazón golpeando, reuní las grabaciones. Mi resolución se endureció. Estaba lista para luchar por mi hijo, lista para enfrentar al monstruo al que una vez había llamado mi esposo. El viaje por delante estaría lleno de desafíos, pero sabía que tenía que ser valiente por el bien de Eisen. Tenía que descubrir la verdad. La verdad, sin importar el costo. El día que decidí ir a la policía me sentí como si estuviera entrando en una tormenta. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras sostenía las grabaciones con fuerza en mis manos. Cada una de ellas un doloroso recordatorio de lo que Brian le había hecho a Eisen. Respiré hondo, recordándome a mí misma que estaba haciendo esto para proteger a mi hijo. Él necesitaba que yo fuera valiente y no lo defraudaría mientras conducía hacia la estación de policía. Las calles de Denver me parecían desconocidas, casi surrealistas. Me costaba concentrarme en el camino. Mi mente se arremolinaba con dudas y miedos. ¿Qué pasaría si no me creyeran? ¿Qué pasaría si Brian se enterara? Pero dejé esos pensamientos a un lado. Tenía que concentrarme en Eisen. Tenía que hacer esto por él. Cuando llegué, estacioné el auto y me senté por un momento. Miré el edificio y me di cuenta de la realidad de mi situación. Estaba a punto de denunciar a mi esposo por abuso infantil. Sentí que estaba entrando a un mundo nuevo, lleno de incertidumbre, pero también de esperanza. Respiré hondo y entré a la estación de policía. Mi corazón se aceleró. Me acerqué a la recepción tratando de proyectar confianza, incluso cuando mis manos temblaban. Necesito reportar abuso infantil, dije con voz firme a pesar de la agitación dentro de mí. El oficial miró hacia arriba, con preocupación evidente en su rostro. Por supuesto, señora, déjeme llevarla a una sala de entrevistas. Me llevó por un pasillo y, mientras caminaba, sentí el peso de mi decisión presionando sobre mí. Este era el momento que había estado esperando, pero se sentía monumental. En la sala de entrevistas, me senté frente a un detective. Se presentó como la oficial Ramírez. Tenía un comportamiento amable que me tranquilizó un poco. ¿Puede decirme qué ha estado pasando?, preguntó con voz suave pero firme. Comencé a contar todo: los moretones en los brazos de Eisen, las grabaciones de la ira de Brian y las revelaciones de Jenny sobre su propio pasado con él. Mientras hablaba, sentí que el miedo comenzaba a desaparecer, reemplazado por una sensación de empoderamiento. Tengo grabaciones, dije, mi voz ganando fuerza. Lo capturé perdiendo los estribos y golpeando a mi hijo. La oficial Ramírez asintió con expresión seria. Necesitamos ver esas grabaciones. Lisa, esto pudo ser evidencia crucial. Le entregué mi teléfono. Mis manos temblaban mientras ella revisaba las imágenes. Viendo las expresiones en su rostro, incredulidad, ira y finalmente determinación, me llenó de una sensación de alivio. Esto es muy serio, dijo con voz firme. Vamos a tomar esto muy en serio. Después de lo que parecieron horas, salí de la estación de policía con el corazón acelerado. Lo había logrado. Había dado el primer paso para proteger a Eisen. Ahora todo lo que podía hacer era esperar y desear lo mejor. Los días que siguieron fueron una confusión de emociones. La policía inició una investigación, entrevistando a Eisen y reuniendo pruebas. Brian no estaba al tanto de lo que estaba sucediendo, y sentí una extraña sensación de paz al saber que todavía estaba en la oscuridad. Entonces llegó el día que había anticipado y temido. Llamaron a Brian para interrogarlo. Vi desde la distancia y se me revolvió el estómago. Intentaría manipular la situación. Mentiría para salir de ella. Cuando la policía finalmente me llamó para discutir sus hallazgos, contuve la respiración. Hemos reunido suficiente evidencia para acusarlo, me informó el oficial de abuso infantil Ramírez, con un tono serio pero tranquilizador.
Durante la presentación de cargos, una ola de alivio me invadió. Finalmente sentí que podía respirar. La verdad había salido a la luz y Brian tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones a medida que se desarrollara el proceso legal. Jenny se mantuvo firme y testificó sobre sus experiencias, agregando peso al caso contra Brian. Hablé apasionadamente sobre las grabaciones que detallaban el miedo que tenía por Eason. Finalmente llegó el día del veredicto. Me senté en la sala del tribunal con el corazón acelerado cuando el juez anunció: encontramos al acusado. Brian es culpable de abuso infantil. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Había luchado tan duro por mi hijo y finalmente se había hecho justicia. Brian fue sentenciado a prisión y, mientras se lo llevaban, sentí una mezcla de emociones, alivio, tristeza y una nueva fuerza. Con Brian desaparecido, Eason y yo comenzamos a reconstruir nuestras vidas. Nos mudamos a un nuevo y acogedor apartamento, libre de las sombras del pasado. Poco a poco, Eason recuperó la risa y la alegría. Observé cómo hacía nuevos amigos y encontraba consuelo en su arte, creando dibujos coloridos llenos de superhéroes y aventuras. Jenny también se convirtió en una parte importante de nuestras vidas. Nos visitábamos juntos a menudo y formamos un vínculo que nos ayudó a ambos a sanar del trauma que habíamos soportado. Al reflexionar sobre nuestro viaje, me di cuenta de que el amor es una fuerza poderosa. Mi amor por Eason me había impulsado a enfrentar la oscuridad, descubrir la verdad y luchar juntos por la justicia. Salimos más fuertes, listos para abrazar el futuro de la mano. Mientras veía jugar a Eason una tarde soleada, sonreí, sabiendo que éramos libres y que siempre lo protegería, sin importar lo que pasara. Finalmente éramos libres, y el camino por delante estaba brillante y lleno de posibilidades. Cuando estaba descargando las compras en la entrada de la casa, mi cruel suegra, que parecía estar esperando este momento, se lanzó hacia mí con su auto y me atropelló. Quedé atrapada debajo del vehículo, gravemente herida, gritando y pidiendo ayuda. Me dejó sola, incluso mientras estaba en el hospital. Mi esposo, igual de cruel, vino a verme y me ofreció 50,000 pesos para que guardara silencio cuando llegara la policía. Con valentía, decidí decir la verdad. Lo que vino después nunca lo habría imaginado. Me llamo Lauren y, durante años, pensé que tenía la vida perfecta. O al menos eso creía. Tenía 32 años cuando todo cambió, aunque realmente había comenzado mucho antes. Si me hubieras preguntado en aquel entonces, te habría dicho que era feliz, pero ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que estaba viviendo en una jaula, fingiendo que todo estaba bien mientras lentamente me asfixiaba. Conocí a Eason cuando tenía 26 años, en un evento comunitario en Aurora, Colorado. No era particularmente encantador ni romántico, pero tenía esa estabilidad que pensé que necesitaba. Había pasado años difíciles antes de conocerlo, trabajando largas horas en una empresa de marketing y navegando la vida por mi cuenta. Eason parecía un puerto seguro, no era deslumbrante, pero se veía confiable, o eso pensé. Salimos durante 2 años y, cuando me propuso matrimonio, acepté sin dudarlo. Me dejé llevar por la idea de construir una vida juntos, una familia, un futuro, pero las primeras grietas comenzaron a aparecer justo después de la boda. Nos mudamos a la casa de los padres de Eason, lo cual en ese momento parecía práctico. Su madre, Victoria, había insistido en que así podríamos ahorrar dinero para comprar nuestra propia casa. Lo que no nos dijo fue que eso también significaba que ella tendría control total sobre nuestras vidas. Victoria era una enfermera jubilada de unos 60 años, y tenía esa habilidad de hacer que todo sonara como una sugerencia, cuando en realidad era una orden. Decía cosas como: Lauren, ¿no crees que sería mejor si tú te encargas de la cocina? Eason trabaja muy duro. O, deberías sentirte agradecida de que Eason te haya elegido. Pudo haberse casado con cualquiera. Siempre hablaba con un tono educado, pero sus palabras dolían, me hacían sentir pequeña, como si no fuera lo suficientemente buena. El padre de Eason, Harold, era más callado, pero no mucho mejor. Era un contratista jubilado que pasaba la mayor parte de su tiempo viendo televisión o metido en el garaje. Harold nunca me insultó directamente, pero no hacía falta. Siempre asentía ante los comentarios anticuados de Victoria sobre que el lugar de una mujer era en la casa. Su silencio lo decía todo. Eason, mi esposo, el hombre que pensé que estaría a mi lado, no hacía nada cada vez que intentaba hablar con él sobre cómo me hacían sentir sus padres. Lo descartaba con un gesto de la mano y decía:
están pasados de moda. No lo tomes personal. Comencé a sentirme atrapada. Había renunciado a mi trabajo para enfocarme en nuestra nueva vida, pensando que era lo que debía hacer una buena esposa, pero con cada día que pasaba, perdía un pedazo de mí misma. Victoria me dictaba todo, cómo debía limpiar, que debía cocinar e incluso cómo debía vestirme cuando teníamos invitados. Harold la apoyaba, y Isen simplemente estaba de acuerdo con todo. Me sentía como una extraña en mi propio matrimonio, caminando constantemente sobre cáscaras de huevo, tratando de cumplir con sus expectativas. Ni siquiera me daba cuenta de cómo pasaban los años, y los sueños que Isen y yo habíamos tenido, comprar nuestra propia casa, formar una familia, empezaron a desvanecerse. Isen parecía desinteresado en cualquier cosa que no involucrara a sus padres. Cada vez que Victoria o Harold hacían comentarios sobre sus futuros nietos, Isen solo se encogía de hombros y cambiaba de tema, dejándome sola para defenderme de sus palabras. Me sentía abandonada, como si estuviera cargando el peso de nuestra relación sola, y entonces llegó el día en que todo se vino abajo. Era una mañana fresca de finales de primavera. Estaba descargando las compras del maletero de mi coche, tratando de organizar todo antes de entrar a la casa. Fue entonces cuando escuché un motor. Al principio pensé que era alguien más entrando al camino de entrada, pero luego levanté la vista y vi el auto de Victoria acelerando hacia mí. Me congelé por un instante. Pensé que no lo haría, pero lo hizo. El impacto me tiró al suelo, dejándome inmovilizada debajo del coche. El dolor fue inmediato y abrumador. Apenas podía respirar, mucho menos moverme. Victoria no salió para ayudarme, ni siquiera se detuvo. En cambio, entró en pánico, dio marcha atrás y aceleró, dejándome ahí tirada. Las compras estaban esparcidas a mi alrededor mientras yo jadeaba por aire, tratando de entender lo que acababa de suceder. No recuerdo mucho de lo que pasó después. Creo que un vecino debió haberme visto y llamado por ayuda. Lo siguiente que supe fue que estaba en el hospital, rodeada de luces brillantes y el sonido de máquinas emitiendo pitidos. Me dolía todo el cuerpo y mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Por qué Victoria había hecho esto? ¿Había sido un accidente o algo más? Quería respuestas, pero estas no llegaban. Entonces llegó Isen, y por un momento pensé que encontraría algo de consuelo. Pensé que tomaría mi mano y me diría que todo iba a estar bien, pero, en lugar de eso, se sentó a mi lado con la cara pálida y dijo algo que jamás olvidaré. Lauren, comenzó en voz baja, mamá tiene mucho miedo y entró en pánico. No puedes decirle a la policía que te golpeó, solo di que te caíste. Te daremos 50,000 pesos para cubrir lo que necesites. Está bien, pero no hagas de esto un gran problema. Lo miré y sentí como mi corazón se hundía. Mi esposo, el hombre en el que había confiado, estaba tratando de comprar mi silencio. No podía creer lo que estaba escuchando. No estaba ahí para apoyarme ni para estar de mi lado. Estaba ahí para proteger a su madre, para barrer todo debajo de la alfombra, como si no importara lo que me había pasado, como si yo no importara. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se rompió. Todos los años de silencio, de tragarme mi dolor, de pretender que todo estaba bien, regresaron como una ola imparable. Miré a Isen y supe que no podía hacerlo. Ya no podía mentir por ellos. No podía proteger a personas que jamás me habían protegido a mí. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero había algo que tenía muy claro: no me iba a quedar callada. Fue ahí donde comenzó todo, la lucha por mi vida, por mi verdad. Y déjenme decirles que no fue fácil, pero, por primera vez en años, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: determinación. Ya no era solo Lauren, la esposa sumisa y tranquila. Ahora era una mujer lista para defenderse. Yacía en esa cama de hospital, con las palabras de Isen resonando en mi mente: no hagas de esto un gran problema. Su tono era casual, pero su significado era claro. Quería que mintiera, que protegiera a su madre, que mantuviera la imagen de su familia perfecta. Y esos 50,000 pesos que me ofrecía no eran un gesto de amabilidad, sino un soborno, un precio por mi silencio. No le respondí nada en ese momento. Sentía mi garganta seca y mi mente llena de ira y traición. Isen se fue poco después, con el rostro tenso, diciendo que volvería más tarde para hablar sobre las cosas, pero yo ya sabía lo que iba a decir.
Intentaría darle la vuelta a todo para hacerme sentir que yo era la que no estaba siendo razonable. Cuando salió de la habitación, el silencio me envolvió de forma inquietante. Me quedé mirando el techo, tratando de procesar todo, las acciones de Victoria, la traición de Isen, y todos los años que había soportado su control y maltrato. Era como si una represa dentro de mí se hubiera roto. Durante años me había convencido de que las cosas no estaban tan mal, pero ahora, acostada allí con mi cuerpo magullado y adolorido, ya no podía seguir engañándome. No podía negarlo más, a nadie le importaba realmente, ni a Victoria, ni a Harold, ni siquiera a Isen, el hombre que había prometido amarme y protegerme. Entonces sucedió algo inesperado. Un médico vino a ver cómo estaba. Se presentó como el doctor Michael Carter. Debió notar la expresión en mi rostro, porque hizo una pausa y acercó una silla junto a mi cama. Lauren, dijo con suavidad, parece que tienes muchas cosas en la cabeza. ¿Quieres hablar de eso? No sé por qué me abrí con él. Quizás fue la amabilidad en su voz o la forma en que realmente parecía importarle. Le conté todo, cómo Victoria me había golpeado, cómo Isen quería que mintiera, lo atrapada que me sentía en mi matrimonio. Cuando terminé, las lágrimas corrían por mi rostro. El doctor Carter no me interrumpió, no me juzgó, simplemente me escuchó, y cuando terminé, me dijo algo que nunca olvidaré. Lauren, sé que esto se siente abrumador en este momento, pero no tienes que enfrentarlo sola. Lo que te pasó no solo está mal, es un crimen. Tienes todo el derecho a defenderte. Mantente firme. Sus palabras me golpearon como un rayo. Por primera vez, sentí que alguien estaba de mi lado, que alguien realmente me veía. Él realmente me vio, y no pensó que estaba exagerando. El doctor Carter me animó a hablar con la policía y contarles la verdad sobre lo que había pasado. Incluso se ofreció a conectarme con un consejero que podría ayudarme a procesar todo lo que estaba viviendo. Esa noche no pude dormir, me dolía el cuerpo, pero ese dolor no era nada comparado con el que sentía en mi corazón. No dejaba de repetir el accidente en mi mente, la forma en que Victoria había acelerado, como si yo no fuera nada, como si mi vida no importara. Y luego, la traición de Isen, su disposición a mentir para encubrir lo que su madre había hecho me dolía más que cualquier herida física. Sabía que tenía que tomar una decisión, quedarme en silencio y dejar que se salieran con la suya, o defenderme y arriesgarlo todo. La mañana siguiente, tomé mi decisión. Cuando el oficial de policía vino a tomar mi declaración, le conté todo. Le hablé de cómo Victoria me había atropellado mientras descargaba las compras, cómo se había ido sin detenerse, y cómo Isen había intentado sobornarme para que mintiera. James Salins escuchó atentamente mientras tomaba notas. Me hizo preguntas sobre los detalles del accidente y, por primera vez, sentí una sensación de control. Ya no era solo una víctima, estaba tomando acción. Ese mismo día, mi vecina Rachel vino a visitarme. Rachel y yo no éramos particularmente cercanas antes de esto, pero ella siempre había sido amable. Cuando escuchó lo que había pasado, se enfureció por mí. Lauren, dijo, tengo cámaras de seguridad apuntando hacia el camino de entrada. Tal vez tenga imágenes de lo que sucedió. Mi corazón se aceleró al escuchar sus palabras. ¿Podría ser cierto? ¿Realmente podría haber evidencia que demostrara que Victoria me golpeó a propósito? Rachel no perdió el tiempo. Ella y su esposo revisaron las imágenes y encontraron exactamente lo que necesitábamos. El video mostraba claramente el auto de Victoria acelerando hacia mí, el impacto y su huida rápida. Cuando Rachel me lo mostró, sentí una mezcla de emociones, alivio, ira y un renovado sentido de determinación. Le entregué las imágenes al detective Rallins, quien me aseguró que serían cruciales para construir el caso contra Victoria, pero sabía que la pelea estaba lejos de terminar. Unos días después, Isen regresó al hospital. Su comportamiento era diferente esta vez, menos confiado, más desesperado. Lauren, tienes que pensar en lo que estás haciendo, dijo mientras paseaba de un lado a otro de la habitación. Si esto va a la corte, arruinará la vida de mi madre. ¿De verdad quieres destruir a esta familia? No podía creer lo que estaba escuchando. Incluso después de todo lo que había pasado, Isen seguía pensando así. No me ves como una persona que vale la pena luchar por ella. Lo miré directamente a los ojos y le dije,
Tu madre intentó matarme, Isen, y en lugar de apoyarme, trataste de encubrirlo. Esta familia se destruyó en el momento en que la elegiste a ella sobre mí. Él no tuvo respuesta, simplemente se quedó allí, atónito, antes de salir furioso de la habitación. Entonces supe que mi matrimonio había terminado y que no había vuelta atrás. El doctor Carter me revisaba regularmente, ofreciéndome no solo atención médica, sino también apoyo emocional. Me recordó que era más fuerte de lo que pensaba, que tenía derecho a luchar por la justicia. Con su apoyo, comencé a ver un camino a seguir, una vida donde no estuviera bajo el control de Victoria, donde no fuera silenciada por la indiferencia de Isen. El caso contra Victoria se estaba construyendo, y el video era condenatorio, pero sabía que esto no solo se trataba de ella, se trataba de recuperar mi vida, mi voz. Por primera vez en años, sentí una chispa de esperanza. El camino por delante no sería fácil, pero estaba lista para dar el primer paso. Las semanas que siguieron fueron algunas de las más difíciles de mi vida. Todos los días recordaba lo que había sucedido, no solo el accidente, sino los años de manipulación, control y traición que me habían llevado hasta allí, pero por primera vez en mucho tiempo, no estaba dispuesta a esconderme. Ya había terminado de fingir que todo estaba bien, había terminado de proteger a las personas que no lo hacían, ya no me importaba, estaba lista para pelear. El detective Rallins me mantenía informada sobre la investigación. El video de las cámaras de seguridad de Rachel fue crucial, mostró todo, el auto de Victoria acelerando hacia mí, el impacto y cómo se alejó sin siquiera reducir la velocidad. Cuando lo vi, sentí un malestar estomacal, pero también me sentí vengada. Ya no se podía negar la verdad, ni para Victoria, ni para Isen, ni para nadie. La policía trajo a Victoria, Harold y a Isen para interrogarlos. Victoria trató de actuar sorprendida, como si no tuviera idea de por qué estaba allí. Fue un accidente, insistió, con la voz temblando. No quise lastimarla, pero el video no mentía. Mostraba sus acciones imprudentes tal como fueron. No podía explicarlo. Harold se sentó en silencio, como siempre lo hacía, negándose a mirar a nadie a los ojos. Y Isen lo intentó. Estaba tratando de justificar todo, tratando de proteger a mi familia, dijo con la voz entrecortada. No quería que esto se saliera de control, como si fuera yo quien exageraba las cosas, como si él no fuera cómplice de encubrir un crimen. Cuando los enfrenté durante el interrogatorio, sentí una extraña mezcla de emociones. Ira, por supuesto, ira porque me habían lastimado, me traicionaron, me despidieron, pero también había tristeza, un dolor profundo por lo que pudo haber sido. Había amado a Isen, había creído en él, pero ahora, al quedarme frente a él, me di cuenta de que ni siquiera reconocía al hombre con el que me había casado. ¿Tienes idea de lo que me has hecho?, le pregunté con voz firme pero tranquila. Tu madre podría haberme matado, Isen. Y en lugar de estar a mi lado, elegiste protegerla. Lo intentaste sobornarme, intentaste silenciarme. ¿Cómo puedes llamar a eso amor? Isen no respondió, solo miró hacia el suelo. Sus hombros se hundieron y por un momento, me pareció ver arrepentimiento en sus ojos, pero ya no importaba. El arrepentimiento no lo haría cambiar, no cambiaría lo que había hecho. Lo lamentaría, pero no podía deshacer el dolor que había causado. Los cargos se presentaron poco después de que Victoria fuera arrestada por intento de asesinato y huir de la escena del crimen. Isen fue acusado como cómplice y Harold enfrentó cargos por obstrucción de la justicia. Cuando se supo la noticia, toda la ciudad estaba en shock. Las personas que alguna vez respetaron a la familia se sintieron indignadas. El nombre de Victoria, que antes se asociaba con eventos de caridad y clubes sociales, se convirtió en un símbolo de traición y crueldad. Isen, que siempre había parecido tan firme y confiable, quedó expuesto como un cobarde. A pesar de todo, me apoyé en las personas que realmente se preocupaban por mí. Rachel y su esposo fueron una fuente constante de apoyo y me ofrecieron un espacio seguro para recuperarme y reconstruir mi vida. Luego estaba el doctor Carter. Michael, cuando me pidió que lo llamara, se convirtió en algo más que mi médico. Se convirtió en un amigo, alguien en quien podía confiar, alguien que me recordó mi propia fuerza cuando sentí ganas de rendirme. Lauren,
dijo un día después de una reunión particularmente emotiva con la policía. Has pasado por un infierno, pero lo has manejado con más gracia y coraje de lo que la mayoría de las personas jamás podrían. No dejes que te quiten el sentido de quién eres. Más fuerte de lo que crees. Esas palabras se quedaron conmigo. Se convirtieron en un mantra, un recordatorio de que no era solo una víctima, era una sobreviviente. Cuando comenzaron los procedimientos legales, tomé otra decisión, solicité el divorcio. No había forma de salvar mi matrimonio, no después de todo lo que había pasado. La traición de Isen no solo se trataba del accidente, sino de años de ignorar mis sentimientos, de ponerse del lado de sus padres, de no dejarme valer por mí misma. Ya no podía vivir así, no quería. El divorcio fue complicado, pero no me importaba. No estaba luchando por dinero o propiedades, estaba luchando por mi libertad, y cuando finalmente se firmaron los papeles, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Por primera vez en años, sentí que podía respirar. Pero, aunque comencé a avanzar, el juicio se acercaba. Sabía que no sería fácil enfrentar a Victoria, Harold y Isen en el tribunal. Sabía que intentarían torcer la historia para presentarme como demasiado dramática o vengativa, pero también sabía que tenía la verdad de mi lado, y estaba lista para luchar por ella, mirando hacia adelante. Creo que ese fue el momento en que realmente comencé a sanar, no cuando decidí luchar, sino cuando me di cuenta de que podía hacerlo, cuando me di cuenta de que tenía la fuerza para defenderme y exigir justicia, para recuperar mi vida. No se trataba solo del accidente, ya se trataba de todo lo que me habían quitado y todo lo que estaba decidida a recuperar. El día del juicio llegó más rápido de lo que esperaba. Entré a la sala del tribunal con el corazón acelerado, pero con la cabeza en alto. Este era el momento que había estado esperando, el momento en que finalmente enfrentaría a las personas que me habían lastimado y exigiría justicia. Victoria, Harold y Isen se sentaron en la mesa del acusado. Sus rostros tenían una mezcla de desafío y miedo. Evitaban mis ojos, pero no me importó. No estaba allí para buscar remordimiento, estaba allí para decir mi verdad. La fiscalía lo puso todo al descubierto, las imágenes del video de la cámara de seguridad de Rachel, los informes médicos y mi testimonio sobre los intentos de Isen de sobornarme para que guardara silencio. Cada detalle pintaba una imagen clara de lo que había sucedido ese día y los años de manipulación que había soportado. Cuando aparecieron las imágenes de Victoria golpeándome, la sala se quedó en silencio. El sonido del impacto, mi cuerpo golpeando el suelo y el auto de Victoria alejándose, era innegable. Victoria trató de mantener su habitual aire de control, pero se quebró bajo el peso de la evidencia. Ella dijo que fue un error, que no me había visto, pero las imágenes mostraban lo contrario y sus palabras sonaron vacías. Harold, como siempre, permaneció en silencio. Su culpa estaba escrita en todo su rostro. Isen trató de justificar sus acciones, diciendo que estaba tratando de proteger a su familia, pero sus excusas no sirvieron de nada. La verdad salió a la luz, desnuda para que todos la vieran. Cuando fue mi turno de hablar, me paré ante la sala del tribunal y conté mi historia. No me contuve. Hablé sobre el accidente, sí, pero también sobre los años de abuso emocional y negligencia que había soportado. Hablé sobre el peso de vivir bajo el control de Victoria, el silencio cómplice de Harold y la constante traición de Isen. Esto no se trata solo de lo que pasó ese día, dije con voz firme, a pesar de las lágrimas que amenazaban con caer. Se trata de un patrón de crueldad y desprecio. Se trata de una familia que eligió protegerse a sí misma a costa de mi seguridad, mi dignidad y mi vida. Cuando se anunció el veredicto, sentí que una ola de alivio me invadía. Victoria fue declarada culpable de intento de asesinato y de huir de la escena del crimen. Harold fue declarado culpable de obstrucción de la justicia y Isen fue declarado culpable como cómplice. Victoria recibió una larga sentencia de prisión. Harold fue puesto bajo arresto domiciliario y Isen fue sentenciado a 3 años de prisión. Habían tratado de controlarme, de silenciarme, pero al final, la verdad ganó. Después del juicio, comencé a reconstruir mi vida. En serio, el divorcio ya había finalizado y me mudé a un pequeño apartamento, pero acogedor, mi primer hogar real en años. Rachel y su esposo se convirtieron en una familia para mí. Su apoyo inquebrantable fue fundamental. Y luego estaba Michael,
El doctor Carter, el hombre que había estado ahí para mí en mis momentos más oscuros, se convirtió en una persona aún más importante en mi vida. Lo que comenzó como una amistad se convirtió en algo más profundo. Michael fue amable, paciente y comprensivo de maneras que nunca había imaginado. No intentó arreglarme ni apresurar mi curación. Simplemente estuvo a mi lado, recordándome que yo era capaz de aguantar. Solo un año después del juicio, nos casamos en una pequeña ceremonia íntima, rodeados de personas que realmente se preocupaban por nosotros. No fue un gran evento, pero fue perfecto porque estuvo lleno de amor y esperanza. Ahora, mientras me siento aquí contando mi historia, me siento como una persona diferente. La Lauren que entró en la vida de Ethan durante todos esos años ya no está en su lugar. Hay alguien más fuerte, alguien que sabe lo que vale, alguien que se niega a conformarse con menos de lo que merece. Todavía pienso en Victoria, Harold y Ethan a veces, no con ira, sino con una sensación de cierre. Ellos tomaron sus decisiones y ahora están viviendo con las consecuencias. En cuanto a mí, estoy viviendo mi vida libre de su control, rodeada de amor y apoyo. He aprendido que la traición no te define. Lo que te define es cómo te levantas después de haber sido derribado. Este es mi nuevo comienzo, y no podría estar más agradecida por ello.